Valle Salvaje, la acusación mortal de Rafael y la oferta que lo cambia todo. La tensión en Valle Salvaje alcanzaba un punto sin retorno. Rafael fingía una reconciliación, pero en su mirada había un filo cortante. Se acercó a Úrsula y la acorraló con la pregunta más devastadora. ¿Por qué mataste a Julio? Úrsula quedó sin salida, sin escapatoria. ¿Confesará al fin el crimen que todos sospechan? Mientras tanto, la guerra por el control del valle se intensificaba. Adriana reveló a sus hermanos un secreto que podía destruirlo todo. Las tierras les pertenecían. La noticia estalló como dinamita. Caos por todas partes. Pero en un giro inesperado, José Luis hizo a Adriana una oferta. Una oferta tan poderosa que parecía imposible de rechazar. ¿La aceptará para salvar a su familia, o desatará una guerra sin cuartel? Isabel, cada vez más cerca de la verdad sobre la muerte de Julio, empezaba a mirar hacia los criados. Cada secreto estaba al borde de salir a la luz. ¿Quién caerá primero? En el corazón de esta tormenta invisible estaba José Luis, un hombre acorralado por sus propias ambiciones, viendo cómo el imperio que construyó con uñas y dientes se desmoronaba bajo el peso de una deuda que era tanto financiera como moral. La soga apretaba su cuello, y al otro extremo estaba Adriana. La deuda era una bestia insaciable, dispuesta a devorarlo todo. Durante días buscó una salida, una grieta en la muralla que ella había erigido a su alrededor. Consideró la fuerza, la intimidación, las amenazas veladas que tan bien se le daban. Pero en los ojos de Adriana vio algo que no esperaba. Una determinación feroz, un fuego alimentado por justicia largamente negada. La fuerza bruta no serviría, necesitaba una llave, no un ariete. Y en la quietud de su despacho, rodeado de libros de contabilidad, que ahora parecían burlarse de él, encontró su llave. No era de oro ni de plata. Era la más vil de todas, la desesperación ajena. José Luis sabía que Adriana, a pesar de su fortaleza recién descubierta, cargaba con el peso de su familia. Sabía que sus hermanos, aunque unidos a ella, eran su mayor vulnerabilidad. Y fue allí, en esa vulnerabilidad, donde decidió clavar su daga. Se preparó para el encuentro con el cuidado de un general antes de la batalla decisiva. No la citó en su territorio. En su despacho, donde cada objeto hablaba de poder. Eligió un terreno neutral, un pequeño cenador en los límites de los jardines. Las rosas trepadoras, hermosas pero marchitas por el calor del otoño. Un símbolo, pensó con una sonrisa torcida, de la belleza que precede a la decadencia. Adriana llegó puntual. Su rostro era una máscara de compostura, pero sus manos, apretadas en puños a sus costados, delataban la tormenta que bullía en su interior. La confesión a sus hermanos la noche anterior había sido una liberación y, al mismo tiempo, una carga. Ver la incredulidad, luego la ira, y finalmente una frágil esperanza en sus ojos. Le recordó por qué luchaba. Valle Salvaje no era solo tierra. Era su legado, la sangre de su padre, el futuro de su familia. José Luis, dijo con voz firme, sin un saludo formal. La determinación brillando en cada palabra. No estaban allí para intercambiar cortesías. Adriana, dijo él, levantándose con una galantería estudiada. Le ofreció una silla. Ella la ignoró. Prefirió quedarse de pie, firme, como un soldado en su puesto. Agradezco que hayas venido. Sé que nuestros últimos encuentros no fueron cordiales. He venido a escuchar qué tienes que decir, respondió ella, cortante, sin un ápice de paciencia. Mis hermanos ya saben la verdad. Saben que estas tierras nos pertenecen. Cada minuto que pasas aquí es un insulto a la memoria de mi padre. José Luis suspiró, adoptando una expresión de falso pesar. Entiendo tu dolor, de verdad que lo entiendo. Pero la ley, desgraciadamente, no entiende de dolor. Entiende de documentos, de deudas, de realidades. Y la realidad es que tienes una deuda conmigo. Una deuda que puede aplastaros, antes de que vuestra verdad vea la luz en un tribunal. Pagaremos la deuda, afirmó Adriana, aunque el peso de esas palabras era casi físico. ¿Cómo?, inquirió él, su voz bajando a un susurro venenoso y seductor. ¿Vendiendo vuestro futuro? ¿Empeñando lo poco que os queda? Luchar en los juzgados cuesta dinero, Adriana. Mucho dinero. Y tiempo. Años, quizás. Años en los que viviréis con esta espada sobre vuestras cabezas.
Años en los que tus hermanos te verán luchar una batalla que quizás no puedas ganar. Se acercó un paso, demasiado cerca. Invadió su espacio personal, forzándola a mirarlo a los ojos. Sé que eres fuerte. Pero, ¿son ellos tan fuertes como tú? Verlo sufrir día tras día, mientras su herencia se consume en minutas de abogados y tasas judiciales. ¿Es eso lo que quieres para ellos? El veneno surtía efecto. Adriana pensó en sus rostros, en la mezcla de miedo y rabia que había visto en ellos. José Luis había encontrado la grieta. ¿Qué quieres, José Luis?, dijo ella, firme. Deja los rodeos. Él sonrió. La había llevado justo donde quería. Te ofrezco un trato. Un trato que no podrás rechazar. Quiero que esta guerra termine. No beneficia a nadie. Habla, exigió ella, el corazón latiéndole con fuerza. Es simple, dijo él, extendiendo las manos en un gesto de aparente generosidad. Te perdono la deuda. Entera. Cada céntimo. El papel que te ata a mí, lo romperemos juntos, aquí y ahora. Hizo una pausa dramática, dejando que la oferta calara en su mente exhausta. A cambio, susurró, con una mirada que quemaba, me vendes tus derechos sobre Valle Salvaje. Os daré un precio justo, muy por encima del valor de mercado. Suficiente para que tú y tus hermanos podáis empezar una nueva vida, lejos de aquí. Lejos de estos fantasmas. Podréis ser ricos. Libres. Sin deudas. Sin juicios. Sin dolor. Solo un futuro brillante. Piensa en ello, Adriana. La libertad total. ¿No es eso lo que realmente anhelas? La oferta quedó suspendida en el aire. Brillante, tentadora, como una fruta prohibida. Era una salida. Una salida fácil y rápida, de un laberinto de sufrimiento. Podría salvar a su familia de la incertidumbre. Del desgaste de una lucha legal que podría destruirlos. Podría darles la paz que tanto merecían. Pero, ¿a qué precio? El precio era su alma. El precio era la memoria de su padre. El precio era rendirse. José Luis vio la duda en sus ojos, la vacilación en la línea de su mandíbula. No tienes que responderme ahora, añadió suavemente. Tómate tu tiempo. Habla con tus hermanos. Pero no tardes demasiado. Mi generosidad, como todo en esta vida, tiene fecha de caducidad. Se dio la vuelta y se marchó. La dejó sola en el cenador, con el peso del mundo sobre sus hombros. Adriana se dejó caer en la silla que antes había rechazado. El cuerpo temblando. La oferta no era irrechazable. Era monstruosa. Un intento de comprar su silencio, de borrar su historia con dinero. Y lo peor, lo que la hacía temblar de rabia y miedo, era que una pequeña y aterrorizada parte de ella, la parte que solo quería que el dolor terminara, la estaba considerando. Mientras Adriana lidiaba con su dilema, en otra parte de la hacienda, se tejía una red muy diferente. Una de seducción y engaño. Úrsula se preparaba para su encuentro con Rafael, con la precisión de una araña tejiendo su tela. Sabía que había perdido terreno. El compromiso roto. La desconfianza en los ojos de Rafael. La creciente influencia de Adriana. Todo amenazaba su posición. Su supervivencia. Pero Úrsula no se rendía. Era una superviviente. Y su arma más afilada siempre había sido su capacidad de moldearse a los deseos y necesidades de los demás. Eligió su vestido con cuidado, un azul suave, que resaltaba el color de sus ojos y le daba un aire de inocencia vulnerable. Se recogió el pelo de manera sencilla, casi infantil. No quería parecer la mujer calculadora y ambiciosa, que había intentado asegurar su futuro con un matrimonio de conveniencia. Quería ser la vieja Úrsula, la amiga, la confidente, la mujer con la que Rafael había compartido risas y secretos, mucho antes de que las sombras se cernieran sobre ellos. Lo encontró junto a los establos, supervisando el cuidado de un caballo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras, y Rafael parecía una figura solitaria, melancólica, en medio de ellas. Rafael, dijo Úrsula, con una voz suave, casi un susurro. Él se giró. Por un instante, su rostro se endureció al verla, pero rápidamente lo compuso en una máscara de neutralidad. «Úrsula, ¿qué haces aquí?» «Quería verte», respondió ella, acercándose lentamente, como un animal asustado. «Sé que las cosas entre nosotros han sido difíciles, complicadas. Y lo entiendo.
Fui yo quien cometió el error, quien te presionó. Estaba asustada, Rafael. Asustada de perderlo todo. Y en mi miedo, casi te pierdo a ti, que eres lo que más me importa. Sus palabras eran un veneno dulce, ensayado 1000 veces frente al espejo. Cada inflexión, cada pausa, calculada para evocar compasión. Rafael se apoyó en la valla de madera, cruzando los brazos. Su postura era defensiva, pero sus ojos la estudiaban con intensidad. Úrsula lo interpretó como interés renovado. Pero no lo era. Era análisis. Rafael ya no era el hombre ingenuo que ella creía conocer. La muerte de Julio lo había cambiado. Había afilado sus instintos. Había sembrado en su corazón una semilla de sospecha que no dejaba de crecer. Las palabras de Adriana resonaban en su mente, como un eco constante, recordándole cada peligro, cada secreto. Todos cometemos errores, Úrsula, dijo él, su voz extrañamente tranquila. El corazón de Úrsula dio un vuelco de esperanza. ¿Estaba funcionando? ¿Era tan fácil? Lo sé, dijo ella, pero mi error nos costó nuestra amistad. Y no puedo soportarlo, Rafael. Echo de menos hablar contigo. Echo de menos tu risa, tu consejo. Echo de menos la complicidad que teníamos. ¿Crees que podríamos intentar recuperarla? Empezar de nuevo. Como amigos. Solo eso. Se quedó mirándolo. Los ojos ligeramente húmedos. El labio inferior temblando de forma casi imperceptible. Era una actuación magistral. Y Rafael, para su sorpresa, pareció morder el anzuelo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Quizás tengas razón. Ha habido demasiada tensión, demasiados secretos. Quizás, empezar de nuevo como amigos, sea exactamente lo que necesitamos. Úrsula sintió una oleada de triunfo. Lo había conseguido. La confianza, una vez rota, era la cosa más difícil de reparar. Y ella lo estaba logrando con unas pocas frases bien elegidas. Se sintió poderosa, en control de nuevo. El futuro volvía a parecerle un lienzo en blanco, sobre el que podía pintar su propio destino. Me haces tan feliz, dijo, dando un paso más, atreviéndose a poner una mano sobre su brazo. No te arrepentirás, Rafael. Te lo prometo. Él no apartó el brazo. En su lugar, Rafael cubrió la mano de Úrsula con la suya. Un gesto que la hizo estremecerse. Placer y poder mezclados en un mismo temblor. Sus ojos se encontraron. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Rafael se inclinó ligeramente hacia ella. Úrsula contuvo la respiración, esperando un beso, la señal definitiva de su victoria. Pero él no la besó. Se quedó a centímetros de su rostro, su mirada fija en la de ella. Y su voz, cuando habló, ya no era cálida ni conciliadora. Era fría como el acero, afilada como un cuchillo. Yo también quiero empezar de nuevo, Úrsula. Quiero que seamos honestos. Completamente honestos. Así que, para empezar con esta nueva honestidad, tengo una pregunta para ti. La atmósfera cambió de golpe. El aire cálido de la mañana se volvió gélido. El corazón de Úrsula, que segundos antes latía con triunfo, ahora martilleaba con un miedo primordial. Algo estaba terriblemente mal. ¿Qué? ¿Qué pregunta? Balbuceó, temblando. Rafael no apartó la mirada. Sus ojos eran dos pozos oscuros, capaces de leer hasta el último de sus secretos. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mueca de hielo. Y entonces, pronunció las palabras que destrozaron el mundo de Úrsula. En 1.000.000 de pedazos. ¿Por qué mataste a Julio? No fue un grito. No fue una acusación. Fue una declaración, una certeza demoledora. La golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El aire abandonó sus pulmones. El color huyó de su rostro. Quedó pálida, mortal. El sonido de los pájaros, el olor del heno, todo desapareció, absorbido por un silencio ensordecedor en su cabeza. El hada ni siquiera empezaba a describir la parálisis que la dominaba. Era terror puro, absoluto, que le congelaba la sangre en las venas, que le impedía pensar, respirar, moverse. Su mente, usualmente un torbellino de planes y estrategias, era ahora un páramo desolado. ¿Cómo? Fue el único pensamiento que logró abrirse paso a través del hielo. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía siquiera sospecharlo? Había sido tan cuidadosa.
Nadie la había visto. Nadie podía saberlo. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, otro nombre iluminó su pánico: Adriana. Tenía que ser ella. Adriana, con su aire de santurrona y su sed de venganza. Había estado susurrando veneno en el oído de Rafael, sembrando la duda, convirtiendo su dolor en un arma contra Úrsula. La rabia, caliente y violenta, comenzó a derretir el hielo de su parálisis. La muy estúpida no tenía pruebas. No podía tenerlas. Eran solo palabras, sospechas. Pero las sospechas, en la mente de un hombre como Rafael, podían ser tan letales como la verdad. Su silencio se alargaba, convirtiéndose en confesión. Lo sabía. Tenía que decir algo, cualquier cosa. Negarlo. Reírse de lo absurdo de la pregunta. Llorar por la crueldad de la acusación. Pero su boca no obedecía. Rafael la observaba. Su rostro, impasible. No había ira en él, solo una quietud aterradora. Estaba esperando. Le había dado la cuerda. Y ahora esperaba a que ella misma se ahorcara. ¿De dónde sacas esa locura? Consiguió articular finalmente, su voz un graznido irreconocible. No es una locura, Úrsula. Su voz era fría, cortante. Es la única explicación. Su muerte fue demasiado conveniente para ti. Te abría la puerta a todo lo que siempre has querido. Y ahora veo la verdad en tus ojos. La permanencia de Úrsula en Valle Salvaje ya no estaba en riesgo. Estaba acabada. La tela de araña que con tanto cuidado había tejido se había roto. Y ahora era ella la atrapada, expuesta, a merced de la única persona cuya confianza había necesitado más que ninguna otra. Y en sus ojos no vio piedad. Solo vio el final. Lejos de esa confrontación de alto voltaje, otras batallas, más silenciosas pero no menos profundas, se libraban en las almas de los habitantes de la hacienda. Francisco, el capataz, era un hombre de pocas palabras, pero de observación aguda. Lo que veía en Martín, su amigo, su hermano de corazón, le preocupaba profundamente. Martín se movía como una sombra, sus hombros cargados con un peso invisible. La chispa en sus ojos, esa que siempre estaba incluso en los peores momentos, se había extinguido. Lo encontró revisando unos arneses en la Guadarnés. Sus manos se movían con precisión mecánica, pero no podían ocultar la ausencia de su mente. Martín, dijo Francisco, su voz grave resonando en el silencio que olía a cuero y caballo. Martín levantó la vista, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Paco, ¿necesitas algo? Necesito saber que te carcome por dentro, dijo Francisco, directo, sin rodeos. No eres tú mismo desde hace semanas. Caminas como si llevaras el mundo a cuestas. ¿Es por Pepa? Martín dejó el arnés sobre la mesa y se pasó una mano por el pelo. Un gesto de cansancio, de resignación. Pepa ha hecho su elección. Sus palabras eran sinceras, pero cargadas de dolor. Y ha hecho bien. Tú eres un buen hombre, Francisco. El mejor. Le darás la estabilidad y la felicidad que yo nunca podría darle. Eres su futuro. Francisco no era tonto. Podía oír el dolor escondido bajo la aceptación. Que sea un buen hombre no significa que sea el hombre que ella ama. Y no me mientas, Martín. Sé que todavía la quieres. Quererla es precisamente esto, replicó Martín, su voz quebrándose ligeramente. Dejarla ir para que sea feliz. No hay más historia. Ella ha elegido, y yo lo respeto. Es lo correcto. Pero Francisco sabía que había algo más. El dolor por Pepa era evidente. Pero había otra capa de oscuridad en la mirada de Martín. Algo más antiguo, más profundo. Hay algo más, insistió. ¿Es por doña Irene? He visto cómo te mira. ¿Y cómo la miras tú a ella? Martín se tensó. ¿Qué dices? No digas tonterías. Soy un lacayo, y ella es la señora. No hay nada que ver. Mis ojos no son tontos, Martín. La voz de Francisco era firme. Veo más de lo que crees. Y esa mujer, ten cuidado con ella. No es como las demás. Hay algo en su mirada que, no sé, es como si pudiera ver a través de la gente. Justo en ese momento, como si la hubieran invocado. La figura de Irene apareció en el umbral de la Guadarnés. La luz del sol la recortaba, creando un halo a su alrededor. Parecía casi etérea.
Martín, dijo, su voz melodiosa pero con un filo de autoridad. Necesito que prepares el carruaje. Voy a salir. Sí, señora. Enseguida, respondió Martín, evitando su mirada y la de Francisco. Se movió para cumplir la orden, pero Irene no se apartó. Espera un momento, dijo ella. Francisco, sintiendo que sobraba, hizo un gesto con la cabeza y se retiró. No sin antes lanzar una última mirada de advertencia a su amigo. Una vez solos, el ambiente se cargó de una electricidad extraña. Irene se acercó a Martín. Sus pasos eran silenciosos sobre el suelo de piedra. Lo observó durante un largo momento, la cabeza ladeada. Como un científico estudiando un espécimen fascinante. Pareces cansado, Martín, comentó. Son días largos, señora, respondió él, tono formal y distante. No es el trabajo lo que te cansa, replicó ella, su intuición casi sobrenatural. Es el peso de lo que no dices. El peso de la vida que no vives. Se acercó aún más, hasta que pudo hablar en un susurro que solo él podía oír. Le hizo una pregunta. No sobre Pepa, no sobre su trabajo, sino sobre algo mucho más fundamental. Algo que golpeaba el núcleo mismo de su ser. Dime una cosa, Martín, susurró, su aliento cálido cerca de su oído. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido verdaderamente libre? ¿O siempre has vivido en una jaula, aunque sus barrotes fueran invisibles? La pregunta lo dejó sin aire. Era como si ella hubiera metido la mano en su pecho y estrujado su corazón. Nadie le había preguntado algo así. Nadie había visto más allá del lacayo. Del hombre servicial y leal. Ella había visto al prisionero que llevaba dentro. La jaula de su nacimiento. La jaula de sus obligaciones. La jaula de un amor imposible por Pepa. La jaula de los secretos que guardaba. Todos los barrotes invisibles de su vida se materializaron de repente ante sus ojos. El peso fue tan abrumador que tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Se quedó allí, temblando. Incapaz de responder. Tocado y herido por una pregunta que revelaba la verdad más profunda. Y dolorosa de su existencia. Irene simplemente lo observó. Una extraña mezcla de compasión y curiosidad en su mirada. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo con los escombros de su alma. Mientras tanto, en la casa principal, la mente incansable de Isabel seguía trabajando, ensamblando las piezas de un rompecabezas que se resistía a tomar forma. La muerte de Julio. Oficialmente, un desafortunado accidente. Pero para Isabel, olía a podrido desde el principio. Y el epicentro de ese mal olor era la merienda. Esa fatídica merienda. Había pasado los últimos días hablando con todo el servicio. De manera casual, sin levantar sospechas. Preguntas sencillas sobre su trabajo, sobre sus rutinas. Y había tropezado con una anomalía desconcertante. Nadie, absolutamente nadie, recordaba quién había servido el té a Julio esa tarde. Isabel habló con la cocinera. Una mujer robusta y eficiente, que llevaba un registro mental de cada plato que salía de su cocina. No lo sé, señorita Isabel. Ese día fue un caos, dijo la mujer. Con los preparativos para el compromiso, la gente entraba y salía. Recuerdo preparar la bandeja, sí. El té de siempre para don Julio. Pero, ¿quién la llevó? Pudo ser cualquiera de las chicas más jóvenes. O quizás incluso don Francisco, si el señor lo llamó. Habló con las doncellas más jóvenes. Se miraban unas a otras, ojos muy abiertos, tratando de recordar. Yo estaba en el piso de arriba, preparando las habitaciones de los invitados, decía una. Y yo estaba ayudando a planchar la mantelería, decía otra. Ninguna recordaba haber llevado esa bandeja en concreto. Era como si ese simple acto, llevar una taza de té a un hombre, se hubiera desvanecido de la memoria colectiva de la casa. Un punto ciego. Un vacío. Y a Isabel no le gustaban los vacíos. Los vacíos eran lugares donde se escondían las mentiras. La intriga se convirtió en obsesión. Si ninguno de los criados lo recordaba, significaba o bien que todos mentían al unísono, algo improbable, o que la persona que lo hizo no pertenecía al círculo habitual del servicio. O quizás, alguien se estaba asegurando de que no lo recordaran. Su investigación la llevó inevitablemente a una persona, Francisco, el capataz. El hombre de confianza de la familia, leal hasta la médula. Un hombre que veía todo, y no decía nada.
Un hombre que, Isabel estaba segura, sabía mucho más de lo que aparentaba. Lo buscó y lo encontró donde solía estar. En el patio, dando órdenes con su vozarrón tranquilo pero firme. Esperó a que terminara y se acercó. Francisco, lo llamó. Él se quitó el sombrero en señal de respeto. Señorita Isabel, ¿en qué puedo servirla? Quería hacerte una pregunta. Sobre la tarde en que murió Julio. La expresión de Francisco no cambió. Pero Isabel notó una tensión casi imperceptible en sus hombros. Fue un día terrible, señorita. Lo fue, convino ella. He estado hablando con el servicio, cosas sin importancia, ya sabes. Pero hay algo que me tiene intrigada. Nadie parece recordar quién le sirvió el té a Julio. ¿Tú lo recuerdas? Estabas aquí. Siempre estás aquí. Los ojos de Francisco se encontraron con los de ella. Por un instante, Isabel vio un destello de algo en ellos. ¿Miedo? ¿Lealtad en conflicto? Era un hombre atrapado entre lo que sabía y lo que debía decir. Fue un día muy ajetreado, señorita Isabel, respondió, su voz un poco más baja de lo normal. Mucha gente, mucho movimiento. Es normal que los detalles se pierdan. No era una respuesta. Era una evasiva. Isabel dio un paso más. Decidió arriesgarse. Ser directa. Francisco, te conozco desde que era una niña. Sé que eres un hombre honorable y leal a esta familia. Pero la lealtad a veces puede cegarnos. Si sabes algo, cualquier cosa, por pequeña que sea, algo que no encaje sobre esa tarde, te ruego que me lo digas. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y es mejor que lo haga entre amigos. Su pregunta quedó flotando entre ellos. No era una acusación, sino una súplica. Una invitación a compartir una carga que ella estaba segura que él llevaba. Francisco bajó la vista al suelo empedrado. Su rostro era una máscara de tormento. El conocimiento era un veneno. Y él se estaba ahogando en él. Sabía perfectamente quién había servido ese té. Lo había visto con sus propios ojos. Y esa imagen lo perseguía en sus pesadillas. Pero hablar significaba traicionar a alguien a quien había jurado proteger. Callar significaba permitir que una mentira mortal siguiera creciendo. En el corazón de Valle Salvaje. Su silencio fue la respuesta más elocuente que podía darle a Isabel, confirmando sus sospechas de la peor manera posible. Francisco sabía algo. Y tenía demasiado miedo para contarlo. La noche anterior, la tensión había llegado a su punto álgido en el pequeño hogar de Adriana y sus hermanos. Después de días de evasivas y medias verdades, Adriana finalmente los había reunido en la modesta sala de estar. La luz del candil arrojaba sombras danzantes sobre sus rostros, acentuando la preocupación y la impaciencia en sus miradas. «Adriana, ¿qué está pasando?», preguntó el mayor, su voz cargada de frustración. «Nos tienes en ascuas. Primero, esta deuda repentina con José Luis. Ahora, tus reuniones secretas. Somos tu familia. Tienes que confiar en nosotros». Adriana respiró hondo, reuniendo el coraje que necesitaba. Miró a cada uno de ellos. Vio en sus ojos el reflejo de su propio sufrimiento y de su propia esperanza. «Tenéis razón», dijo, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Os he ocultado algo. No por falta de confianza, sino para protegeros. Pero ya no puedo más. Merecéis saber la verdad. Toda la verdad». Hizo una pausa. El silencio en la habitación se volvió denso, pesado. «Esta deuda no es lo que parece. Es una artimaña. Una excusa de José Luis para mantenernos bajo su control. Porque tiene miedo. Tiene miedo de que reclamemos lo que es nuestro». «¿Nuestro? ¿Qué es nuestro, Adriana?» «No tenemos nada más que deudas», replicó otro de sus hermanos, el escepticismo tiñendo su voz. Adriana se levantó. Fue hacia un viejo baúl que había pertenecido a su padre. Se arrodilló. Sacó una carpeta de cuero desgastada. La puso sobre la mesa con un golpe sordo. «Nuestro padre me confió esto antes de morir», explicó Adriana, abriendo la carpeta. Dentro, una serie de documentos amarillentos por el tiempo, escrituras, testamentos, mapas. «Él sabía que algún día tendríamos que luchar», dijo, su voz temblando. «Pasó años reuniendo pruebas, documentos que demuestran la verdad que nos han ocultado toda la vida». Sus hermanos se inclinaron sobre la mesa, los ojos recorriendo los papeles con incredulidad.
No, no puede ser, susurró uno, señalando una antigua escritura de propiedad. Leedlo, los instó Adriana, con lágrimas brillando en sus ojos. Leedlo y comprendan. José Luis no es el dueño de nada. Su padre le robó todo al nuestro. Le engañó, le estafó. Y construyó su fortuna sobre las ruinas de nuestra familia. Y entonces, pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Palabras que eran a la vez revelación y declaración de guerra. Valle Salvaje nos pertenece. El impacto fue como una onda expansiva. Primero, el shock. El silencio absoluto, mientras sus mentes procesaban la enormidad de lo que acababan de escuchar. Luego, la negación. La incredulidad. ¿Cómo era posible? Habían vivido toda su vida a la sombra de esa hacienda, viéndola como un símbolo de poder inalcanzable. ¿Y ahora, era suya? La incredulidad dio paso a la ira. Una furia fría y profunda contra José Luis, contra su padre, contra una vida de mentiras y privaciones. Y bajo la ira, una pequeña y temblorosa llama de esperanza. La posibilidad de un futuro diferente. La oportunidad de recuperar su honor, su nombre, su hogar. La revelación los unió como nunca antes. Pero también los cargó con un peso aterrador. Ser los legítimos dueños de Valle Salvaje no era un regalo. Era una sentencia. Significaba enfrentarse a un hombre poderoso y despiadado, que no se detendría ante nada para proteger lo que consideraba suyo. La guerra acababa de empezar. Y ellos estaban en el corazón de la batalla. La noticia llegó pronto a Victoria, la matriarca de la familia rival, a través de sus redes de información. Su reacción fue visceral y predecible. Para ella, el mundo era un campo de batalla donde solo los más fuertes sobrevivían. La compasión era una debilidad. La negociación, una forma de rendición. Encontró a José Luis en su despacho, el mismo donde él había concebido su oferta irrechazable para Adriana. Así que los hermanos ya lo saben todo, dijo Victoria, sin preámbulos, con voz gélida. Y están unidos. ¿Te das cuenta de lo que significa esto, José Luis? Ya no es solo Adriana. Es toda la camada. Irán a los tribunales. Harán ruido. Y el ruido atrae la atención que no necesitamos. José Luis levantó la vista de sus papeles, tranquilo. Lo sé, Victoria. Estoy al tanto de todo. ¿Y qué piensas hacer? ¿Esperar a que nos lleven a juicio? Su voz se endureció. Hay que cortar esto de raíz. Un golpe rápido, contundente, que les deje claro quién manda aquí. Hay que aplastarlos antes de que se conviertan en una amenaza real. La fuerza bruta no funcionará con ellos, replicó José Luis, con calma que exasperó a Victoria. Generaría más resentimiento. Los convertiría en mártires. Y no nos conviene. ¿Y qué propones? ¿Invitarles a tomar el té? Espetó ella con sarcasmo. Le he hecho una oferta a Adriana, respondió él. Victoria lo miró fijamente. ¿Una oferta? Sí. José Luis habló con precisión. Le ofrecí perdonar la deuda a cambio de que me vendan sus derechos sobre las tierras. Le ofrecí dinero. Mucho dinero. Suficiente para que desaparezcan de nuestras vidas para siempre. Victoria soltó una carcajada áspera, sin alegría. ¿Dinero? ¿Crees que después de todo esto, su silencio se puede comprar? Eres un ingenuo, José Luis. Esa gente lucha por algo más que dinero. Luchan por el honor, por la venganza. Conceptos que tú y yo despreciamos, pero para ellos lo son todo. Toda persona tiene un precio, Victoria, insistió él. Solo hay que encontrarlo. Y su precio es la seguridad de su familia. Mi oferta no es solo dinero. Hizo una pausa. Es una salida. Una vía de escape a una lucha que los consumirá. He dejado a Adriana con una elección imposible. Luchar por su orgullo y arriesgarse a perderlo todo. O tragarse su orgullo y garantizar un futuro para sus hermanos. He plantado una semilla de duda en su alianza, continuó José Luis. La he obligado a preguntarse si la guerra vale el sacrificio. Y créeme, esa duda es mucho más poderosa y destructiva que cualquier matón que podamos enviar. Victoria lo estudió. Su furia inicial dio paso a un frío cálculo. El plan de José Luis era arriesgado, sutil. No era su estilo, pero tenía una cierta elegancia maquiavélica. Era una guerra psicológica, no física. ¿Y si no acepta? Preguntó Victoria. ¿Qué pasa si su sed de justicia es más fuerte que su miedo?
Una sonrisa gélida apareció en los labios de José Luis. Entonces sabremos que hemos agotado la vía pacífica. ¿Y si se niega a aceptar mi generosidad? Entonces, mi querida Victoria, tendremos todo el derecho del mundo a actuar con la dureza que tanto anhelas. Pero lo haremos a nuestra manera, en nuestro momento. Y para entonces, ella estará sola, habiendo rechazado la única oportunidad de salvar a su familia. Nadie podrá culparnos. El capítulo 249 de Valle Salvaje cerraba así, no con resolución, sino con la tensión de múltiples cuerdas a punto de romperse. Adriana, con una oferta que podía salvar o condenar a su familia. Rafael, enfrentado a la verdad terrible sobre Úrsula. Úrsula, expuesta y aterrorizada, con su mundo derrumbándose. Martín, sacudido hasta los cimientos por una pregunta que desnudaba su alma. Isabel, más cerca que nunca de un secreto que nadie quiere que descubra. Y en el centro, José Luis y Victoria, depredadores decidiendo cómo devorar a su presa. El sol se ponía en Valle Salvaje. Pero la noche que se avecinaba prometía ser la más oscura de todas. La lucha no había hecho más que comenzar.